Vamos a comenzar con los ejercicios o ejemplos sobre el capítulo de ley de Faraday. El primer ejemplo dice así: se tiene un conductor muy largo, delgado, por el cual circula una corriente constante I. Frente a ese conductor tenemos un alambre de longitud L, delgado también, delgado, de longitud L, que está inclinado un ángulo θ con respecto a la horizontal. Y se encuentra en el extremo inferior a una distancia A del conductor por el cual circula la corriente. Resulta que ese conductor se está moviendo con velocidad constante en la dirección en que va la corriente por el alambre. La pregunta es, son dos preguntas. ¿Cuál es la fuerza electromotriz que se induce en los terminales desde A y B, en los extremos? O sea, hallar fuerza electromotriz y hallar la polaridad. Hallar la polaridad. Entonces nos pregunta, hallar la fuerza electromotriz entre los extremos, una vez que el conductor se está moviendo hacia arriba, y hallar la polaridad, o sea, aquí es más, aquí es menos o más. Bien, ese es el ejemplo. Comencemos. Como se trata de un conductor que se está moviendo en presencia de un campo magnético. ¿Por qué aquí hay un campo magnético? Porque esta corriente, como ustedes ya saben, esa corriente, por la regla de la mano derecha, está produciendo un campo magnético en esta región, donde el campo magnético, regla de la mano derecha, el pulgar apunta hacia arriba. El campo magnético va entrando aquí en este plano, está entrando, por lo tanto, esa corriente produce en cualquier punto de esta región un campo magnético entrando al tablero. Entonces tomémoslo de esta manera. Como está entrando, lo colocamos en cruces, ya que tenemos el campo magnético creado por esta corriente. Por lo tanto, aquí se produce una fuerza electromotriz inducida en extremos por movimiento del conductor. Entonces, como se trata de ese fenómeno por movimiento, buscamos la ecuación y dice que la fuerza electromotriz en un conductor es igual a B cruz B punto dl. La integral desde un punto A hasta un punto B. Esa es la fórmula que tenemos. Bien, pero resulta que esta fórmula está bien, pero cuando el conductor se mueve perpendicularmente, o mejor dicho, la longitud de ese conductor se mueve en la dirección del conductor y no de una manera aquí diagonal. Por lo tanto, resulta que hay que coger un diferencial de longitud del conductor. Repito, ¿por qué no? Escogimos de una vez esta fórmula e integramos. Porque ese conductor, si fuera así de esta manera, si se moviera de esa manera, entonces sí, todo este conductor se está moviendo, aunque, otra cosa también, aunque el campo magnético en cualquier punto de ese conductor, el campo magnético no es constante, porque depende de la distancia al conductor, como ustedes ya saben eso. Por lo tanto, no podemos integrar directamente así, o mejor dicho, no podemos decir que el campo magnético es el campo magnético producido por la corriente, porque en cualquier punto, a una distancia X del conductor, el campo magnético está cambiando a medida que estamos recorriendo pedacitos de conductor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Coger un diferencial. Cogemos un diferencial. Nuestro diferencial sería este. Cogemos en cualquier punto del conductor un diferencial. Supongamos este de acá. Ese diferencial. Ese diferencial, el vector lo expresamos a lo largo
largo del conductor. Ese sería el vector de L, el vector de L. Ese es el de L. La velocidad, mírenlo acá. Campo magnético en este punto está entrando y está a una distancia X del conductor. Por lo tanto, ¿qué haría? La integral desde A hasta B, llevamos esto en forma vectorial para poder primero efectuar el producto cruz. Velocidad en componentes del sistema cartesiano sería B en dirección J, hacia arriba es J. B en dirección J. Cruz, campo magnético acá, campo magnético. Vemos que el campo magnético está entrando, sería menos K, sería B menos K. Todo eso, punto de L. Bien. Efectuemos el producto cruz. J cruz menos K. J hacia arriba. K hacia adentro es menos K. Entonces J cruz K va en dirección menos I. Por lo tanto, esto nos daría menos I. ¿Qué valores? La magnitud de velocidad por la magnitud del campo magnético en dirección menos I. Entonces nos quedaría que es igual a menos B por el campo magnético en dirección I. Punto de L. Desde A hasta B. Punto de L. Bien, pero ¿qué es de L? De L es este vector. Y este vector de L en coordenadas cartesianas sería un dx en dirección Y y un dy en dirección J. Entonces sería dx Y más dy en dirección J. Lo reemplazamos acá y nos quedaría que la fuerza electromotriz desde A hacia B quedaría, bueno, ese menos, saquémoslo de acá, y quedaría velocidad por campo magnético, punto, bueno, en dirección Y, punto, dxy más dyj. Efectuemos el producto punto. Menos velocidad, la magnitud de la velocidad es constante, el campo magnético no es constante, entonces decimos B, nos quedaría I, punto I nos da 1, por lo tanto nos quedaría B de X. Ahora, I punto J. I punto J, como los dos vectores forman 90 grados, I punto J, que es 1 por 1, 1 por el coseno de 90, nos da 0. Solamente este término acá nos daría 0 y nos quedaría este de acá. Con respecto a X, ¿desde dónde? Como que ahora integral con respecto a X, bueno, falta mirar, colocar cuánto es el campo magnético acá, a una instancia, digamos, a una instancia X, de donde estamos tomando el diferencial de longitud. Entonces sería desde, coloquemos el valor, menos B, la integral del campo magnético a una instancia X de este conductor, como ustedes ya saben, es igual a mu sub 0, la corriente sobre 2pi x por dx. Miren que mu sub 0 es constante, la intensidad de la corriente es constante, 2pi es constante, puede salir, ya podemos colocar los límites de la integral. ¿Desde dónde? Como 0 es en el conductor cuando está en el punto A, desde A, y cuando llega acá, al punto B, el punto B con respecto a X sería, ¿cuánto es esta distancia? Esta distancia pues vale L por el coseno de teta. Esta distancia es L coseno de teta. Ese cateto. ¿Por qué? Esa es la hipotenusa y ese es el ángulo teta. Estamos hallando este cateto. O sea, la distancia de acá hasta acá en términos de X. Por lo tanto, cuando llegamos acá sería desde A
desde A, y cuando está acá sería A más L coseno de teta. A más L coseno de teta. Repito, cuando se encuentra acá, la distancia desde ese punto hasta el conductor sería A más esta distancia que es L coseno de teta. Saquemos constantes. Menos mu sub 0 por I por B, 2pi, la integral desde A hasta A más L coseno de teta de dx sobre x. Y eso nos quedaría menos mu sub 0 por I por B sobre 2pi. La integral de esto es logaritmo natural de x entre A hasta A más L coseno de teta. Colocando los límites nos quedaría menos mu sub 0 por I por B sobre 2pi logaritmo natural de x A más L coseno de teta menos cuando vale A, x vale A, será el logaritmo natural de A. Eso lo podemos llevar de esta manera. Es igual a menos mu sub 0 por I por B sobre 2pi logaritmo natural de A más L coseno de teta sobre A. Lo podemos dejar así. O simplificar A y acá habría 1 más L coseno de teta sobre A. Bueno, lo podemos dejarlo ahí. Esa sería la fuerza ectomotriz entre los extremos A y B. Ese es el valor. Ahora, el otro punto nos piden la polaridad. Observen, nos dio negativo. Esa es una forma ya de la polaridad, como les había comentado antes. Es resolviendo la integral, es integral. Si la integral nos da negativo, significa que ese punto es menos negativo, o más, es menor potencial que este de acá. Por lo tanto, este es negativo y este es positivo. Observen, menos al efecto de integral desde A hasta B y nos dio negativo, significa que el punto B se encuentra a menor potencial con respecto al punto A. Y como se encuentra a menor potencial, ese sería negativo. Este sería negativo y ese sería positivo. Esa sería la polaridad. Ahora, se puede también hallar utilizando la ley de Lenz. Hallar la polaridad. Mírenlo acá, aparte. Si aquí tenemos el conductor, se está moviendo de esta manera, entonces el campo magnético tiene esta dirección. Entonces, observen. Al aplicar la ley de Lenz, decimos, la corriente inducida por ese conductor, este es A y este es B, ese es el campo magnético, esta es la velocidad. La corriente inducida entre los extremos A y B aparece en un sentido tal que se opone a la causa que la produce. La causa que está produciendo la fuerza ectomotriz acá y por tanto la corriente inducida es el movimiento del conductor hacia arriba. Por lo tanto, por ahora suponemos un sentido de corriente. Supongamos que vaya en ese sentido. No, coloquémoslo en sentido contrario. La corriente inducida. Si por acá circula una corriente por ese conductor y se encuentra en presencia de un campo magnético, recuerdan que cuando un conductor tiene una corriente y está dentro de un campo magnético, ese conductor va a experimentar una fuerza magnética dada por fuerza igual a I, diferencial de fuerza I por dl cruz B, donde este vector va en la dirección de la corriente. Si estoy suponiendo que la corriente va hacia allá y el campo magnético va entrando, por lo tanto va a haber una fuerza que va en esta dirección. Si va en esa dirección, observen
que esta componente, hay dos componentes, una componente acá, le llamémoslo fuerza en X y una componente fuerza en Y. Observen esa componente está haciendo que la varilla siga moviéndose hacia arriba, o sea, no se opone a la causa. Por lo tanto, ese sentido de la corriente no es el correcto. Por lo tanto, porque no cumple con la ley de Lenz. Por lo tanto, la corriente debe ir en ese sentido. Y comprobémoslo. Si la corriente va en ese sentido, entonces sobre el conductor va a experimentar una fuerza. La corriente va hacia abajo. Llevamos los dedos hacia el fondo, que es el campo magnético, y el pulgar nos va a apuntar hacia acá. O sea, la fuerza sobre ese conductor va a ir en esta dirección, la fuerza magnética. Si lo descomponemos en una componente en X y una componente en Y, observe que esa componente en Y hace que ese conductor experimente una fuerza hacia abajo, por lo tanto se está oponiendo a que la varilla o el conductor vaya hacia arriba. Por lo tanto, se opone a la causa que lo produce, o sea, el movimiento del conductor hacia arriba, porque está experimentando una fuerza hacia abajo, oponiéndose a la causa que lo produce. Por lo tanto, esa es la corriente que debe circular por esa varilla. Y si la corriente va en ese sentido, entonces decimos, suponemos que aquí puede haber un circuito, entonces, si la corriente va en ese sentido, ¿cómo sería la polaridad de esa fuerza electromotriz equivalente? Sería más y aquí sería menos. Es como tener una batería de esta manera, donde esta fuerza electromotriz de esta batería es equivalente a la fuerza electromotriz que se induce en los extremos de ese conductor. Por lo tanto, si tenemos un circuito de esta manera, vemos que la corriente va de más a menos. Por lo tanto, ese es el sentido correcto. O sea que este es más y este es menos. Más, menos. Más, menos. Cualquiera de las dos maneras se puede hallar la polaridad de un conductor por el cual se induce una fuerza electromotriz. Ese es el problema. Problema resuelto. Y uno nuevo empieza.